de estos países que pues pueden meter a la cárcel a sus expresidentes cuando hay delitos que perseguir, en momentos en que Roberto Madrazo dice que, por ejemplo, Peña Nieto tiene que ir ante la justicia por los millones que desvió en su gobierno, solo como ejemplo. Dame tu opinión, profe. Pues mira, mi querido Vicente, ahí también hay plan con maña, hay cierta jiribilla, como decimos en México, porque es verdad, a Nicolás Sarkozy, que por cierto hace unas horas estuvo en un evento con José María Aznar, con Mario Vargas Llosa y con Ayuso y con el mismo Felipe Calderón, expresidente de México. Pues este señor está condenado por haber rebasado los topes de campaña. Se gastó el doble de lo que su campaña podía o tenía permiso legal por el derecho electoral francés. Pero Vicente, esta es la segunda vez que lo condenan. La primera condena se la dan en marzo de este año apenas, y allá lo condenaron a 3 años, y de esos 3 años que lo condenaron, fue por corrupción y por tráfico de influencias, pero hay más. Esta es la segunda condena de 8 procesos a los que estaba vinculado, es decir, todavía le faltan otros 6 para ver si en esa vinculación a proceso de otras 6 acusaciones, por ejemplo, asociación con malhechores, haber recibido fondos de Libia para su primera elección en 2007, haber utilizado presupuesto público para financiar labor de su partido, y muchas otras, tienen una maña. La maña es que le dan casualmente penas de 3 años de cárcel, y cuando esto sucede en Francia, un personaje como Sarkozy puede ampararse y puede recurrir o apelar a una sentencia que se llama prisión en suspenso, que efectivamente puedes llevar tu prisión domiciliaria con un brazalete, ir a firmar, etcétera, etcétera, pero no pisar la cárcel por no considerarse un ciudadano extremadamente peligroso. Entonces, tanto en la primera vez en marzo como en esta, que sí está condenado, lo único que pues se le mancha, digamos, es el nombre, y el que no pueda postularse nuevamente para un cargo de elección popular por 10 años. Y eso es justamente lo que está diciendo Sarkozy. También ya es un perseguido político como Ricardo Anaya, por ejemplo, y casualmente son los políticos millonarios que no pueden explicar su riqueza generada, perseguidos políticos. En el caso mexicano, pues vemos que ni siquiera hay la voluntad ni las ganas de dar, digamos, ese formalismo, porque yo en Francia lo que estoy viendo con Sarkozy es que es una especie de formalismo. Mientras a Sarkozy no lo vea tras las rejas, no me parece diferente lo que pasa en México de lo que pasa en Francia, ese país de primer mundo que es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es una potencia nuclear y que es una de las 6 o 7 economías más importantes del mundo en este momento. Y hay otra cosa, Sarkozy no es el primero fue Jacques Chirac, que fue presidente de Francia del 97 al 2005, del 95 al 2007, pero igual le dieron prisión en suspenso, que era una prisión de 2 años, y por lo tanto tampoco pisó la cárcel. Por lo tanto, estos 2 presidentes pues son el 1 y el 2 en haber sido vinculados a proceso y haber sido sentenciados, pero no pisan la cárcel por este formalismo. Entonces, no sé hasta dónde eso sea una ventaja con respecto a lo que ocurre en nuestro país, amigo. Oye, pues qué interesante. Mencionabas a Aznar, en momentos en que se burla de Andrés Manuel López Obrador, allá anda Felipe Calderón. Pues, ¿qué traen estos de la derecha y por qué se ha convertido como en el centro de atención para el conservadurismo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Y ya no digo conservadurismo para el conservadurismo mexicano, sino internacional. Sí, mira, esto que está pasando me lleva mucho a retomar la lectura de Thomas Kuhn, un físico que escribió La estructura de las revoluciones científicas, y en este libro de La estructura de las revoluciones científicas, que él en realidad quería explicar cómo se daban los avances en la ciencia en el campo de la física. Después nosotros los de relaciones internacionales lo tomamos para observar los fenómenos sociales en términos de estructuras, y pensando en estructuras, pensamos en estructuras mentales o en estructuras ideológicas, que finalmente las estructuras ideológicas posteriormente definen cómo se comporta el ser humano.
Y en ese orden de ideas, Tomás Kuhn decía que en el proceso mismo que ocurrían las revoluciones científicas, había un gran debate entre el paradigma, que todavía no acababa, paradigma entendido como visión dominante, entre esta visión dominante, Vicente, que no acababa de morir y que no estaba dispuesta a morir sin patalear, y el paradigma naciente que lo había desafiado, la visión dominante, pues más bien la visión que está en camino a convertirse en dominante, que aún no acaba de nacer, pero que está dando pasos agigantados para sustituir a la visión dominante que está dejando de serla. En ese sentido, vemos que se reúne la derecha mexicana con la derecha argentina, con la derecha colombiana, que cabildean también con los canadienses y con estadounidenses, y luego los vemos en España, y en España vemos la asociación de derechas con checos, con húngaros, con franceses, con alemanes, y entonces te das cuenta que el paradigma que ya no responde a una dinámica social que se había normalizado históricamente, pues pareciera que están fuera de lugar. Pero si volvemos a esto que decía Tomás Kuhn en la estructura de revoluciones científicas, que el paradigma que está en decadencia no está dispuesto a dejarse mover sin patalear, justamente vemos patologías muy, muy similares. Por ejemplo, imagínate, Vicente, imagínate a José María Aznar, imagínate a Sarkozy y a Felipe Calderón, tres borrachines que les gusta el tema de la militarización de sus países, que entienden la seguridad del Estado antes que la seguridad de las personas, que creen abiertamente que hay castas que tienen derecho a gobernar sobre otras, y otra cosa muy importante, que detestan todo lo que huela a Islam y todo lo que huela a comunismo, porque ambas visiones les han servido para justificar atrocidades, en el caso de cimentar sus estructuras de dominación a partir de dinero, de fuerzas armadas y también a partir de fraudes electorales, porque al final de cuentas, Vicente, lo que le ocurre a este señor, a Sarkozy, es que cuando se quería reelegir y que era una imagen en decadencia, recurre a fondos ilegales para mantenerse en el poder, aunque finalmente no le dio para esto. Y es lo que vemos también en el caso de este señor de Calderón. Recurre a financiamiento ilegal para mantenerse por sus pistolas en la presidencia, y después, cuando pasa la presidencia, que va su imagen también en decadencia, lo vemos tratando de volver al poder a través de Zavala, a través de su estructura, de la estructura operativa que trabajó para su gobierno, y a través también de su presencia en las redes y en los medios tradicionales. Entonces, ves que este paradigma decadente, que ya no responde a una realidad socialmente construida con mucha diversidad, por ser determinista cada vez está más fuera de lugar. Sus estructuras rígidas de pensamiento ya no dan, pero eso no significa que no estén moviendo sus recursos económicos, sus recursos políticos y sobre todo sus recursos ideológicos, aunque tienen un severo problema de identidad, porque por un lado acá los panistas, que tienen prácticas más parecidas a Vox, reniegan del Vox y dicen que son como el PP, como el Partido Popular de José María Aznar, que se sigue burlando de los indígenas, que sigue menospreciando, digamos, a los musulmanes, y que sigue habiendo comunistas en todos lados. Pero vemos la dinámica del PP, y la dinámica del PP también se mueve perfectamente en bona en la iberósfera, que acá desde México se estaba tratando de negar, Vicente. Pues qué fuerte y qué importante para no perderlo de vista, para estar al pendiente de estos temas, aunque las cosas ocurran en España. Y bueno, pues nosotros para eso estamos aquí en Sin Censura. Profe, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal? Claro que sí, mi querido Vicente. Invitar a la gente a que vengan al canal de tu profe de RI para tener clases de relaciones internacionales y lecturas de relaciones internacionales. Siempre en la descripción de cada video decirle a la gente que dejamos un link en formato PDF, que es la lectura de la sesión que impartimos, sesiones de geopolítica, de relaciones internacionales, de organismos internacionales, y bueno, pues hasta de escenarios sociopolíticos también los abordamos, Vicente. Nada más decirle a la gente de no advertir, de no ver las cosas en términos de blancos o negros, o de buenos o malos, porque eso simplifica el mundo, y el mundo maniqueo no termina de explicar
las escalas de grises que hay en medio, esa diversidad, que me parece que eso está haciendo la perdición de la derecha, no solamente en México, ni en América Latina, sino en el mundo, y el paradigma que están haciendo justamente invita a ver la diversidad que coexiste en este espacio llamado planeta Tierra, Vicente. Pues te mando un abrazo, profe, como siempre agradecido, nos vemos el viernes o antes si lo amerita la noticia. Abrazo fuerte y muchas gracias por el espacio. Cuídate, vamos a despedirnos con el maestro Zenén Ceferino, vamos hasta Veracruz. Viernes.